a la residencia Lindenhof, que está al lado de Nuremberg, y es una residencia especializada en personas con demencia, donde viven 40 residentes, hay 40 empleados, pero a jornadas parciales, lo que supone unos 25 empleados a jornada completa, y están divididos en unas unidades, tienen una unidad de 20 personas, una de 10, y después tienen un oasis de atención. Tengo muchas ganas de ver el oasis de atención por dentro, aunque va a ser un poco difícil grabar, porque como no podemos grabar a las personas, intentaremos ver el entorno. En esta residencia hicieron un cambio hace unos años hacia un modelo de atención que, según ellos mismos nos dicen, se basa mucho, no dicen atención centrada en la persona, pero viene a ser atención centrada en la persona, en que los residentes con demencia avanzada, repitamos, pues por ejemplo, pueden comer lo que quieran durante el día, incluso si tienen diabetes, pues pueden ir comiendo, teniendo demencia, lo que nos ha chocado. Ellos dicen, no somos un hospital, sino que somos su casa. Alguien en su casa puede tomar decisiones erróneas, pero nosotros no somos quien para decirle que no, salvo que ponga muy en riesgo su vida. Son residentes que pueden andar por la residencia siempre que quieren, les fomentan mucho que caminen y circulen por la residencia, y hay unos circuitos circulares que ahora veremos, y después pues también unas actividades importantes. Les hemos preguntado al principio una cosa interesante, decimos, oye, si les dejáis tanto circular, ¿no hay muchas caídas? Y nos han dicho, hay muchas caídas, pero no se hacen mucho daño. Para empezar, casi todos los residentes llevan ropa interior acolchada en los lados, de manera que si se caen tienen el cuello del fémur protegido. Ellos dicen, no es importante el número de caídas, lo importante es si se hacen daño o no. Dicen, han conseguido que no se hagan daño. Han conseguido, además, nos explican que teniendo una vida tan activa en la que están casi todo el día caminando por el centro, pues al final duermen por la noche muy bien y van bien al lavabo. O sea, ahora vamos a ver cómo es por dentro esta residencia y qué podemos aprender de ella. Hello, estamos en la residencia Lindenhof, cerca de Nuremberg, y hemos venido a ver una residencia especializada en atender a personas que tienen demencia. Nos hemos dividido en dos grupos y ahora nos van a enseñar a ver esta residencia. Como siempre, no vamos a filmar a personas, sino solamente los espacios, y a ver qué nos explican. Esto es... En esta residencia tienen este jardín cerrado porque es curioso, la gente puede estar en la sala de convivencia, que es una sala de convivencia. We have built the house with many glass for the light. Aquí vemos que en los pasillos ponen unas placas de estimulación, unos rincones. Siempre estamos en un recorrido circular donde las puertas están siempre abiertas, porque la idea es que los residentes puedan venir por aquí. Esta puerta está abierta, pues saldrían por aquí, entonces seguirían por este camino y volverían a entrar por el otro. Vemos una silla muy interesante que es para que puedan circular los residentes y evitar caídas sin contención. Otra silla especial que es para la gente que está encamada, cuando no poderles, digamos, desencamar. Seguimos con lo que sería siempre el recorrido circular. Una marioneta terapéutica y excuse me. Y seguimos. Llegamos al oasis de atención, que es una unidad donde conviven 9 personas en una sala que tienen una demencia muy avanzada y además tienen una dependencia. En el oasis de atención vemos que esto es un espacio, pero esto no es un dormitorio de 3 camas, porque está conectado directamente con este espacio exterior y con esta sala. No voy a sacar a nadie la luz,
está conectada con un sistema que cambia de intensidad según la hora del día, de manera que los residentes puedan vivir a través de la luz la hora del día que es. Es un poco difícil no filmar a nadie, pero lo vamos a conseguir. Aquí tenemos una mesa en medio y una sala, y la idea es que siempre estén acompañados, que estén en un grupo pequeño, siempre haya una música tranquila, y el ambiente que se consigue es un ambiente pues que fomenta pues eso mismo, la tranquilidad, y que la persona pueda pues vivir bien. Y todo ello, bueno, bien organizado, también van registrando, vemos que los profesionales que hay van registrando actividades, van registrando constantes.